Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta segunda sesión de la materia de teoría del proceso que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Muy buenas tardes, mi nombre es José Alberto García Garza, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, y muy bienvenidos todos los presentes esta tarde del lunes 26 de mayo que iniciamos ahora sí el curso como tal, ¿no? El curso de la teoría del proceso, teoría general del proceso, porque como ya les había explicado, veremos una generalidad de cada una de las materias, de las ramas del derecho, más bien dicho. Bueno, tengo pendientes, sinceramente no se preocupen, todavía tenemos toda esta semana, como se los había mencionado en la eh, semana pasada, que tendríamos 2 semanas para contestar el foro de debate, ya que algunos compañeros apenas se les va cargando las materias o apenas se están dando cuenta de que teníamos ya las tareas. Y bueno, ya la próxima semana, domingo, se cierra este foro para que su servidor ya lo pueda, ahora sí, leer todo, sus comentarios, estarlos evaluando. Y nuevamente les digo, soy muy benévolo en este primer actividad. No les he enseñado nada, no les hemos, ahora sí que compartido los conocimientos, y tan solo es algo como un medidor que estaremos viendo en las semanas futuras para que si no tenían muy conciso lo que es el contenido de esta materia de teoría del proceso, pues bueno, al final ya comprendamos mucho mejor de lo que se trata y adquirir esos conceptos básicos y fundamentales para el léxico de un abogado. O sea, un abogado tiene que hablar con sus principios, y aquí estaremos viendo muchos de ellos, los principios procesales, ¿no? En donde estaremos viendo muchos conceptos que son básicos, como les menciono, para poder hablar como abogado, ¿no? Y bueno, está pendiente ese foro, como quiera ya iré, los que tengan ya sus 3 participaciones, ya las iré evaluando, calificando. Las que les falta uno o dos, pues igual las dejaré todavía pendientes para evaluarlas ya que tengan sus 3 participaciones. Nuevamente les menciono, es una personal, una sustancial, es válido cualquier mensaje que pongan, pero sí traten de pues bueno, ir comprendiendo como futuros abogados, ir discerniendo, investigando de lo que se trata la materia. Y bueno, y 2 réplicas o contrarréplicas para concluir ese debate, ese pequeño debate que podamos estar realizando con sus demás compañeros. Igual, como les mencionaba, este es un aprendizaje entre pares, porque ustedes, habrá alguno que conozca más de esta materia y se la puede hacer saber a algún otro compañero que no tiene el conocimiento o que de alguna otra manera desconoce el contenido, pues bueno, de esta materia. Y así podemos ir comprendiendo entre ustedes. Ya yo le estaré afirmando, pues bueno, estos contenidos. Y bueno, como les mencionaba, ahora sí, siempre me tomo algún minuto de lo que es, o los primeros minutos de lo que suceda en la semana. Durante la semana se los estaré transmitiendo en los primeros minutos de la sesión. Perdón, gracias. Y si me distraigo un poquito es porque seguimos admitiendo a todos los compañeros, y muchas gracias por estar con su servidor esta tarde. Eh, bueno, les mencionaba, ahora sí, ya iniciamos de lleno a lo que es el contenido del libro del maestro José Valle Favela, y que nos iremos ahora sí que pues por el índice, ¿no? Ahora sí que es la columna vertebral de cualquier libro, y tendremos que ir desmenuzando cada uno de estos conceptos que nos brindan aquí el maestro José Valle Favela. Y uno de los primeros capítulos, el primer capítulo en sí, es el litigio y los medios de solución.
tendremos como objetivo en esta primera sesión, como digan, de primer capítulo, perdón, es que ustedes van a precisar el concepto del litigio y explicarán su importancia en el sistema jurídico, identificando los elementos esenciales que lo componen. Además, diferenciarán los medios de solución de litigios, la autotutela, la autocomposición, la heterocomposición y analizando las características y ventajas de cada uno de ellos con el fin de comprender las diferentes oposiciones disponibles para resolver los conflictos. Estaremos basándonos en estas tres formas de resolverlos. La autotutela, ya lo podrán comprender, autotutela uno mismo, se hace justicia por su propia mano, se podría decir, es el ejemplo más propio. La autocomposición, cuando podemos estar de acuerdo las dos partes y llegamos a a un, a un arreglo de ese conflicto. Y la heterocomposición, nos estaremos sometiendo a un arbitrio de un tercero, ¿ok? Esas serían a grandes rasgos. Ahorita les estaremos ya mencionando con punto y coma de los conceptos propios de cada uno de estos. Pero bueno, se los adelanto. Y bueno, vayamos comprendiéndolos, ¿no? Autotutela, uno mismo, autocomposición, dos, o entre los dos, y la heterocomposición. Los vamos a someter a un tercero. Que habrá unos que son totalmente ilegales y a otros pues son totalmente apegados a la normativa legal o la justicia. Estamos llevando a cabo esta sesión como estaba programada el lunes 26 de mayo de 1:30 a 2:30 de la tarde. Y bueno, a ver si nos tardamos un poquito menos para no fastidiarlos tanto. Tenemos el recurso siempre, bueno, me brinco la actividad, ahorita ya entraremos al estudio de ella. Y el recurso, pues bueno, siempre lo tendrán, es el texto del maestro José Valle Favela. Y también les anexo ahí unos ciertos videos para que también vayan comprendiendo los conceptos que estamos valorando semana a semana. Ahora sí, le damos clic ahí en el apartado de la... aparece como un examen, pero claramente es una actividad. Está valorada como tal, no tiene el valor de un examen como los de parcial o el final, sino como una actividad. Y bueno, aquí les estaremos expresando eh, las indicaciones de cómo llevar a cabo su actividad. Es un cuestionario autoevaluable tipo examen, les aparecerán 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta, y son 10 preguntitas, tan solo 10 preguntitas. Al señalar una, pues bueno, les aparece la siguiente y la siguiente, la siguiente. Tendrán 90 minutos, 1 hora y media, suficiente tiempo como para poder estar consultando el texto y afirmando esa pregunta, bueno, que sea en sentido afirmativo esa pregunta. Y también les damos 3 intentos, o sea, es un suficiente tiempo y suficientes intentos como para que tengan ustedes una muy buena calificación. Aquí se trata de que ustedes lean, de que ustedes vayan comprendiendo estos conceptos y los apropien, cada uno de ellos. Y cada uno de ustedes, claro está. En ese sentido, pues bueno, no hay de otra, bueno, hay muchas otras formas de cómo hacer las actividades, pero les pediría un mapa conceptual o un esquema, un ensayo X o Y, y para mí es estar revisando cada uno de ellos y bueno, sí me implica un poquito más de tiempo. Tal vez más adelante sí les estaré poniendo una de ellas porque así nos lo indica el calendario
yo soy muy propio de mi deber y así lo estaré tal vez haciendo, pero si no, las demás actividades serán tipo cuestionarios autoevaluables o, o tipo así como examencitos. Pero como les digo, les doy mucho tiempo y les doy pues suficiente intentos para que tengan la mejor calificación. Y bueno, esta primera actividad o como tal del primer capítulo lo encontrarán en las páginas 2 a la 34 del mencionado libro Teoría General del Proceso, José Ovalle Favela, su autor, y son 10 preguntitas tan solo. Tendremos ahora sí también una fecha ya límite donde se corta el próximo lunes 2 de junio. Anteriormente ustedes ya iniciaron las sesiones, los tetramestres cuando se cerraban los domingos y pues bueno, ahora la indicación es cerrar los lunes. Y así lo también estaremos llevando a cabo. Y bueno, aquí ya tenemos 3. Yo en lo personal les abro desde el domingo la actividad para que de alguna otra manera, pues si tienen el día libre, pues aprovechen y avancen. Estará abierto el domingo, o sea, el día no sé, un día antes de donde se abra la semana, hasta el próximo lunes. Y pues bueno, deseándoles a todos que tengan, ahora sí, pues el mayor de los éxitos. Y aquí el éxito es más que todo leer. Yo les aconsejo, y miren, vamos iniciando para que no digan que no supieron o que no se les dijo. Eh, Perdón, vayan creando una base de datos, vayan creando sus propias preguntas de cada uno de estos capítulos. Y así, al estar ya presentando, pues bueno, ya se sentirán un poquito más tranquilos en contestar sus preguntas, y presentando su actividad, no presentando su examen. Y bueno, esa es mi referencia. Hagan sus preguntas, una base de datos digital o igual en la libreta. Hay gente que le gusta mucho escribir, es válido tener sus apuntes. Tómenles una foto, ya lo tienen ahí como una evidencia. Y al final, bueno, ya a mediados del próximo tetramestre, de este tetramestre, perdón, tendremos la actividad de regularización. Ya está ahí el bloque, ya lo pueden ustedes visualizar. Es entre la semana 10 y 11. Yo se los agrego aquí antes, pero aquí está actividad de regularización. La de puntos extras creo que no va a ser el video. Estoy ahí estoy en pláticas con mis supervisores para ver qué va a haber de puntos extras. Pero la regularización, les adelanto, van a ser 150 preguntas. Entonces, que de alguna otra manera si van haciendo 15 preguntas de cada una de estas actividades, al finalizar pues ya tendremos 150. 15 preguntas hacer de un capítulo es muy poco contenido. Yo hice muchas más. Y ese es el banco de preguntas que a ustedes les estará apareciendo al azar también esas 10. Yo hago un banco de preguntas de 25, 30, 40 y a ustedes les aparecen 10. Entonces, no les van a aparecer las mismas, los mismos intentos para que se den cuenta, para que estén conscientes también. Pero bueno, pueden ir también tomando en consideración todas esas preguntas para un examen parcial o un examen final. Ese contenido pues tendrá que venir vertido también en estos exámenes, que claro está que este examen pues el banco de preguntas se vuelve mucho, mucho más extenso para presentar estos exámenes, tanto el parcial como el final. Pero bueno, ahí se los dejo de tips, de tarea, si lo quieren tomar en consideración, porque la calificación de esta actividad de regularización es de 2.5. Son 2.5 por hacer 150 preguntas, válgame, en verdad ahora sí que es una gran oferta,
por decirlo de una manera. Ahora que estamos en el hot sal, válgame, vayan entendiéndolo de esa manera. Es muy buena la puntuación que se les otorga. Claro que se les exige, pues hagan sus preguntas. Y al hacer sus preguntas van también adquiriendo esos conocimientos. Bueno, y ahora sí ya entendimos lo que es la actividad. Ya nos dimos 15 minutos y bueno, si tienen alguna duda ahí como quiera me la hacen saber mediante mensajito o ahorita en las sesiones. Ahora sí vamos a platicar un poquito de el litigio y los medios de solución de controversia. Aquí está el maestro José Valle Favelas, ya se los había presentado la semana pasada, pero aquí es contemporáneo, es un texto vigente y actual, salvo el capítulo de los juzgadores, que ese es el que estaremos ahí ya viendo, y yo ya tal vez el próximo tetramestre ya cambie el libro ya para que, ahora sí, tener uno más reciente, más innovador. Y ¿por qué les mencionaba eso? Porque en el capítulo de los sujetos, bueno, en la etapa de los sujetos del proceso, son etapas, el libro se divide en 4 etapas. En la tercera etapa hablaremos de los sujetos del proceso y aquí está el juzgador. Y pues bueno, como se pueden dar cuenta, la próxima semana ya estaremos cambiando el método de elección de estos jueces, ¿no? Bueno, más que todo en el nivel federal. Esto hablamos del Poder Judicial Federal, que esto es lo que estaremos, el 6.4 estaremos ahí modificándose un poquito. Pero bueno, ahí no me quiero adelantar, todavía falta mucho, pero sí estaremos viviendo un proceso la próxima semana, o sea, los quiero hacer conscientes también antes de entrar al tema. Algo histórico, que pues bueno, durante muchísimos años no se había vivido, la elección de nuestros funcionarios del Poder Judicial. Tengo entendido que hace muchos años sí, los elegían también como mediante una votación o popular, y ahora ya después se volvió mediante pues, por méritos propios o conocimientos, y tal vez muchas veces por influenciar por algunos, válgame, favoritismos especiales de algunos funcionarios, pero eso no es nada que tendríamos que estarlo diciendo, pero era la práctica. Y ahora, pues bueno, se pretende una elección popular en la que nosotros estaremos también celebrando esta elección y pues bueno, llevando a cabo también nuestro voto secreto y particular para la elección de estos funcionarios. Entonces también los invito, los exhorto a ejercer su derecho a votar por sus funcionarios del Poder Judicial y pues bueno, conocerlos también, que se den a conocer y que den la cara de alguna otra manera para que sus resoluciones sean ventiladas, bueno, las que puedan ser ventiladas y tengan, o así tengamos una opinión pública de la actuación de cada uno de ellos, como lo hacemos con los diputados y como lo hacemos también con los presidentes municipales y los gobernadores y presidentes de la República. En ese sentido, pues bueno, ellos son como que cometió algo mal, pues bueno, se le tendrá que sancionar y ahora, bueno, también se pretende así como que en el Poder Judicial llegar a tener ese control o esa forma de elegir. Bueno, cerramos ese paréntesis, los invitamos próximo 1 de junio, vayamos a las votaciones del Poder Judicial Federal más que todo. Después se pretende que también ya se venga realizando en los poderes estatales, ¿no? Que sería la elección de los jueces así que el fuero común o de los delitos que se persiguen en el orden de cada uno de los estados. Ahorita sería como la elección a nivel federal. Y, ay, perdón, se me olvida que este índice es muy interactivo. Al darle clic en el índice nos lleva a donde le hemos indicado, donde hemos dado clic.
Bueno, ahora sí vamos a iniciar con lo que es el litigio, ¿no? Como tal. Entendamos que, perdón, el litigio, pues bueno, inicia desde un conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de ellos y en los intereses que él pretenda. Es una pretensión que dice, yo tengo los derechos o el derecho de una propiedad, el derecho de que tengo sobre algún bien y la resistencia de otro. Tiene que existir dos partes para que pueda existir un conflicto. Esto es inabnegable, ¿no? No puede haber un conflicto con uno mismo. Y bueno, ese es el objeto del proceso en sí, resolver el litigio, el conflicto de intereses calificado entre la pretensión y la resistencia de esa pretensión de alguno de los interesados. Hay elementos esenciales para el litigio y bueno, como tal, los dos sujetos, uno que pretende y el otro que resiste a ese bien jurídico, ¿no? Que también es uno de los elementos del litigio, ese bien jurídico tutelado que lo respalda tal vez algún título de propiedad eh, para poder hacer valer ese derecho, ¿no? Como un ejemplo. Eh, la clasificación también, como lo mencionaba anteriormente, para la solución de estos litigios se da en tres, en nuestro sistema judicial, vaya, los clasifican como tres: la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. La autotutela como tal eh, es, es la imposición, más que todo, así lo menciona el jurista, de la imposición de la pretensión propia en el perjuicio del interés ajeno. Ese es como tal, así como el concepto que debe de venir ahí, como alguna pregunta que les pueda llegar a venir. La imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno. Eso es en lo que consiste la autotutela. O la autodefensa, también la pueden denominar así. Y pues bueno, no es otra cosa más que, como les mencionaba, es, eh, es el medio con el que uno propio hace crea hacer justicia, ¿no? Y lo menciona ahí el maestro Alcalá Zamora, que es un medio egoísta, de una solución egoísta, la autotutela, ¿no? Porque sin hacer a una negociación o a sujetarse a un criterio externo, él hace, pues bueno, se hace valer su justicia que él considera. También este maestro señala Alcalá Zamora que se caracteriza porque uno de los sujetos en conflicto y, y a veces los dos, como el duelo o la guerra, también podría estarse dando como un ejemplo, se resuelven este, o intentan tal vez resolver el conflicto pendiente con el otro mediante su acción directa en lugar de servir de la acción dirigida hacia el Estado o a través de un proceso. O sea, en vez de someterse a un proceso como tal, que ya están con sus etapas para poder solucionar este tipo de conflictos, no, pues bueno, ellos hacen valer o intentan resolver el conflicto por cuenta propia. Y pues bueno, ahí nos da el ejemplo del duelo o sea, el duelo es como tal, como cada quien tomaba su pistola y se dirigían a hacer, pues bueno, a atacarse al contrincante, ¿no?
Esa sería la autotutela como tal. Algunas preguntas les podrán venir así. Y bueno, pasamos a la autocomposición. Aquí en la autocomposición sí nos da un poquito más de vertientes para poder llegar a tener esa solución de ese conflicto, de ese litigio. El autor nos señala ahí que la autocomposición es un medio de solución parcial porque proviene de una o de ambas partes en conflicto y es unilateral cuando es obra de una de las partes y bilateral cuando tiene su origen en ambas partes. Muy comprensible, unilateral, pues bueno, vendrá de uno solo, que es el que trate de resolver, y la bilateralidad, pues bueno, vendrá de las dos partes en conflicto. Y bueno, también nos menciona que hay distintas especies de autocomposición. Aquí nos la señala también el autor como el desistimiento, el perdón del ofendido, el allanamiento y la transacción. ¿Qué serán todos y cada una de estas? Bueno, tendremos que irlas a su descripción. Eh, como tal, el desistimiento, creo que lo llegamos a comprender por el simple hecho de la palabra, ¿no? Nos señala ahí también el maestro Alcalá Zamora, que es la renuncia a la pretensión litigiosa deducida por la parte atacante y en caso de haber promovido ya el proceso, la renuncia a la pretensión formulada por el actor en su demanda o por el demandado en su reconvención. ¿Ok? Aquí ya estamos tomando tal vez también conceptos más relevantes como el actor o el demandado, la demanda, que también estaremos viendo más adelante, ya en los próximos capítulos, pero bueno, el actor es el que inicia, no es el actor de obra, de un teatro, de alguna novela, no, no, no. Aquí es el actor se le denomina a el que inicia esa pretensión, esa demanda de ese derecho, ¿no? En ese sentido, pues bueno, aquí uno de ellos, bueno, más que todo, pues bueno, el actor es el que renunciaría a esa pretensión litigiosa y pues bueno, me desisto, ¿no? Se desiste de esa parte, atacante también le llama aquí el maestro y pues bueno, si ya inició algún proceso, pues bueno, tiene que presentar también algún escrito en donde él se desista de esa acción. Tal vez hayan llegado a algún arreglo, fuera el litigio, fuera el conflicto y pueda llegar a ese desistimiento. Que eso es lo que menos se les recomienda a los clientes. Siempre todo lo que tenga que estar en algún arreglo tenga que ser validado por una autoridad, ya sea un ministerio público mediador o ya en algún juicio, ya en algún ante un tribunal, pues ahora sí ya el juez, el juzgador que cree ese convenio, ¿no? Para si alguna de las partes llega a incumplir, pues bueno, se le haga saber a esa autoridad el incumplimiento y ahora sí reclame el bien o de alguna otra manera el incumplimiento de ese convenio. Si lo hacemos particularmente, batallaremos para de alguna otra manera que nuevamente la autoridad pues nos haga justicia. Otro de las especies de la autocomposición es el perdón del ofendido. Y este es también semejante al desistimiento de la acción. Por más que todo por sus efectos sobre el contenido del proceso, o sea que deja de dar sobreseimiento el litigio y pues bueno, terminaría el proceso. En ese sentido es similar al desistimiento. Pero esta le llama institución jurídica, extingue la persecución de los delitos
que se persiguen por querella. Acá estaremos viendo más que todo en el orden del ámbito penal, ¿ok? Y el desistimiento en el ámbito de lo civil, ¿ok? Lo civil, lo familiar, lo mercantil, administrativo, constitucional, todas esas ramas. Estaremos viendo dos vertientes muy particularmente, lo penal y lo no penal, para que lo vayamos entendiendo desde ahorita. Y bueno, el perdón del ofendido se estará dando en ese ámbito de lo penal. Y nos menciona ahí que, pues bueno, desde ya otorgando un perdón del ofendido, siempre y cuando sean delitos que admitan el perdón del ofendido. Porque hay delitos que son graves, que tienen su gravedad, que aunque eh, se le otorgue la parte ofendida un perdón, no deja de estar cometiendo el delito. Tal vez a lo mejor tendrá una atenuante, hay agravantes y atenuantes, pero no dejará de estar cometiendo el delito. Algunos, como les digo, ya entraremos también en la descripción de algunos delitos graves y algunos delitos que no son como tal graves y que pueden admitir el perdón del ofendido. Bueno, más adelante, el allanamiento como tal. ¿Qué es el allanamiento? Bueno, perdón. Nomás no me quería brincar también un, unas preguntitas que les podrían venir ahí. Es sobre también lo que les mencionaba, la denuncia y querellas. La denuncia y querella es el derecho procesal penal que se distingue entre los delitos que pueden ser perseguidos mediante denuncia y de aquellos que deben de ser perseguidos mediante una querella. O sea, hay unos delitos que tienen que ser presentados debidamente para que nos hagan justicia. Tal vez podemos estar mencionando ahí un despojo de inmueble, y tendremos que ir con un ministerio público a señalarle que algunas personas se introdujeron a un inmueble de mi propiedad y tendré que llevar mi título de propiedad, mis escrituras como tal, hacerle ver que esas personas están ajenas, que no hay un contrato de arrendamiento, que se introdujeron totalmente en la ilegalidad. Bueno, ahí tendremos que presentar una querella como tal, denunciarlos. Aquí también hay que separar también esos términos, denuncia y la demanda. Futuros abogados, tengamos eso bien claro porque escuchamos a cada rato que quieren demandar cuestiones penales y pues no, ahí se denuncian hechos que son presuntamente constitutivos de un delito. ¿Ok? En el ámbito penal, denuncias y querellas. Mientras que en el ámbito no penal, vamos a demandar derechos de alguna propiedad, reales, derechos de alguna de nuestros hijos, sobre de alguno de nuestros hijos, no sé, todo ese ámbito, eso es demandar, ¿ok? Derechos de herencia, derechos de propiedad, todo eso. Demandamos derechos, denunciamos delitos, ¿ok? Y bueno, ahí también les podría estar viniendo que la demanda es un conjunto de caracteres que permiten individualizar a un sujeto con respecto de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, estaremos demandando a una persona, siempre se nos piden los nombres, las direcciones, aquí en donde se les podrá estar siendo emplazados para que emplazamiento, el emplazamiento es de alguna otra manera, que se le haga llegar esa demanda, ¿no? A esa persona que se le va a pues, seguir un proceso. El allanamiento, ahora sí, es el derecho procesal. En el derecho procesal, perdón, esta palabra designa a la actitud de autocompositiva propia de la parte demandada, consistente en aceptar y en someterse a la pretensión de la parte actora o de la parte atacante. El allanamiento no es otra cosa más que cuando se me van a demandar, yo admitir, ok, sí,
acepto que me introduje al domicilio. ¿Y qué tengo que hacer? Pues bueno, salirme, nada más. Pero aún así, como quieras, si cometiste algún delito en esa propiedad, pues bueno, tienes que pagar la reparación del daño. No nomás es de salirme y ya, no, sino también estar viendo que no se hayan cometido algunos otros daños y que tengan que ser reparados. Entonces, el allanamiento es comprensión en ese sentido, más que todo, es admitir la demanda como tal, el emplazamiento de la demanda, admitirlo, decir, pues bueno, sí, me presento y que lo que tengo que hacer, pues pagar. Y por último, en estas especies de autocomposición, aquí estamos hablando de que las dos partes, todavía estamos hablando de que las dos partes estamos dispuestas a querer arreglar y son distintas panoramas que se podrían estar dando al principio del conflicto, ¿no? Aquí estamos hablando de los primeros momentos de ese conflicto del litigio, ¿no? Antes de iniciar cualquier procedimiento, del proceso, más bien dicho. Nos señalan ahí también que de acuerdo al artículo 2944 del Código Civil ahora la Ciudad de México, nos menciona que un contrato por el cual las partes haciéndose recíprocas y recíprocas concesiones terminan una controversia presente o previenen una futura. Este es un medio de autocompositivo bilateral porque a través de ella las dos partes solucionan el litigio renunciando parcialmente a su respectiva pretensión y resistencia. Aquí, ¿qué es lo que nos señala el maestro? Pues bueno, ahora sí que cada quien da un bracito a torcer para poder llegar a una solución de ese conflicto. La transacción, ahora sí que es parte de las dos, ahora sí, parte de las dos partes, válgame la redundancia, van a solucionar. Yo a lo mejor iba, no sé, a quererlo sacar de la casa y luego a esas personas que se metieron, pero bueno, pero la van a dejar sola y a lo mejor ya la arreglaron y le hicieron arreglos. Podemos llegar tal vez a un contrato de arrendamiento. Ahora se las voy a rentar. Ya se me metieron involuntariamente, a lo mejor fue un año, me van a pagar una reparación del daño por ese año, pero posteriormente de ahí para adelante, pues bueno, vamos a rentarles, vamos a hacerles un contrato de arrendamiento a estas personas y ya vamos a estar sujetos a las normativas de los contratos de arrendamiento y ahí podremos ya estar siguiendo. Ahí podríamos estar hablando de un ejemplo de una transacción que es parte de las dos, o sea, ahora sí que una parte de la voluntad de las dos partes, pues poniendo para solucionar ese conflicto. Ok, eso sería la transacción. Y bueno, continuamos con, déjenme más un poquito, es chiquito este capítulo, ahí les encargo el próximo, ahí sí me van a odiar un poquito, pero bueno, es mucho conocimiento, es un poquito más largo el capítulo 2, pero no se preocupen, también estaremos tratando de describirlo así en cada uno de estos conceptos que estamos viendo. Continuamos con la heterocomposición. Retomando el tema nada más. Autotutela uno solo hacía valer su propia justicia. La autocomposición entre los dos hacíamos así. O había uno que ponía mucho de su parte, o había el otro, o los dos. O sea, pero ahí que ya estábamos en una solución entre dos. Y la heterocomposición, bueno, aquí sí nos vamos a sujetar a un tercero, ¿no? Y como tal, el concepto de la heterocomposición es la solución al conflicto. eh, es calificada de imparcial porque no va a ser dada por las partes, sino por un tercero ajeno al litigio, un tercero sin interés propio en la controversia. Eso también es bien claro. El, el tercero, el juzgador, el árbitro, el mediador, que
conozca de algún conflicto no debe tener ningún interés dentro de ese conflicto, ¿ok? Es un principio general de el debido proceso como tal. Si alguien, un juzgador tiene algún parentesco o algún interés con alguna de las partes, pues bueno, hay que entender que se va a su veredicto, sus resoluciones van a ser tal vez influenciadas por esa parentesco, por ese amigazgo o X o Y compadrazgo que existen dentro de los procesos. Por eso los jueces en muchas ocasiones se deben declarar incompetentes. Se declaran incompetentes de llevar hasta el asunto porque, pues bueno, algún, como les digo, parentesco o algún cuestiones de trabajo, que yo trabajaba con alguien y luego ahora, la persona pues ahora me está presentando este proceso o de este asunto, pues ahí también se declaran incompetentes algunos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante los abogados que nos damos cuenta de eso y tenemos que presentar estos escritos, estas investigaciones para poder, pues, de que se declare. Si él no se declara incompetente, lo va a declarar un juez de alzada, un magistrado, una persona que esté superior a él. Bueno, en el ámbito, vaya, en la carrera jurídica. Eh, Ahora sí, la heterocomposición lo sometemos a un tercero. Primeramente, la mediación. La mediación es la acción y efecto de mediar. Y a esta acción, como tal, se le describe como la actividad desarrollada por una persona de confianza de quienes sostienen intereses contrapuestos con el fin de evitar o finalizar algún litigio. Las MASC, así le llaman, los medios de solución de controversias, son los que llevan los mediadores en los ministerios públicos, en los CODES, en los centros de denuncia. Siempre van a tener que ver, si no es un delito grave, claro está, ver la manera de mediar. Si son conflictos que pueden llegar a tener una solución a más de entre eh, crear acuerdos o crear convenios entre las partes, pues bueno, siempre estarán estos medios de solución. Pero ahí nos estamos sometiendo, como les mencionaba, a una figura que las personas, bueno, le dicen, le tengan confianza o le tengan de alguna otra manera, sostengan un interés, pues, de querer solucionar ese conflicto. Pues bueno, esa es la primera eh, especie que podremos estar solicitando para resolver un conflicto. Otro de ellos es la conciliación. Se define como un acuerdo de los litigantes, de las partes, para evitar un pleito o también desistir del ya iniciado. Y normalmente es desempeñada por organismos o instituciones a través de procedimientos formalizados en las leyes. Nuevamente aquí les mencionaba anterior, bueno, en sí la conciliación es como un tipo también una, de una transacción, podríamos decirlo, pero aquí sí nos estamos sometiendo al arbitrio de un conciliador. Antes era un mediador, ahora es un conciliador. Conciliadores los mencionábamos también mucho en el ámbito de lo laboral. Eran las juntas de conciliación y arbitraje. No sé si lo recuerdan. Eh, Hace muy poco tiempo ya hubo reformas y ahora ya son juzgados de lo laboral. Como tal, ya meramente cambiamos nombres, pero las funciones llegan a ser muy similares. También se llega a tratar de conciliar. Si no se llega a una conciliación, pues bueno, ahí sí se tiene que ya presentar una demanda como tal para que se inicie un proceso en el ámbito de lo laboral. Eso ahorita
siempre se los he mencionado, el derecho es como es una ciencia y como tal ciencia está en desarrollo y hay cambios constantes, ¿no? Y pues bueno, para evolucionar más que todo y para que los derechos, pues bueno, sean más eh, con sus principios más abiertos, más libres, más para todos accesibles y pues bueno, que se nos hagan valer los derechos a todos. La conciliación, ahí la dejamos, es entre los dos y sometiéndonos a un tercero, un conciliador. El ombudsman, ahí nos señala el autor también dentro de estos formas de heterocomposición para solucionar los conflictos. El ombudsman no es más que, para que resumirles, es los derechos humanos, ¿no? Esa institución, esa es la figura de los derechos humanos. Y nos señala también el autor que es una institución que nació en la Constitución sueca de 1809 como un representante o comisionado del Parlamento encargado de cuidar por los derechos generales o individuales del pueblo, de recibir las quejas de los particulares contra actos de funcionarios públicos que se estimen violatorios de la ley y de llevar a cabo también investigaciones sobre dichos actos, así como de formular las recomendaciones que considere pertinentes para resolver el problema planteado. Esto que les señalo son totalmente las funciones de los derechos humanos, las comisiones de derechos humanos estatales y federales. Es tratar de pues investigar tal vez a funcionarios que han cometido o que han violado la ley en el servicio de sus funciones y en esas investigaciones, pues bueno, lo único que pueden llegar a hacer es unas recomendaciones. Es lo que a veces no tiene esa fortaleza como una autoridad que imponga tal vez alguna sanción los derechos humanos. Comprendamos en ese sentido que nada más las recomendaciones las da a la misma autoridad, al jefe de ese funcionario para que lo reprima o para que le cree algún acta eh, administrativa o igual, tal vez ya en la comisión de algún delito, pues que lo ponga a disposición del Ministerio Público, especializado en servidores públicos. Hay ministerios públicos que se especializan en cada uno de estos delitos también. Iremos eso platicándolo más adelante. Y pues bueno, el derechos humanos es lo único que puede hacer, recomendar. O sea, no es una autoridad como tal que pueda hacer valer. Pero bueno, implica ahí también, eh, también hay cortes internacionales de derechos humanos que pueden llegar tal vez esos casos a esas instituciones ya eh, más influyentes, podríamos estarlo diciendo, con sus recomendaciones de mayor peso y pues bueno, ahí tenga que haber, ahora sí que ya más presión a los gobiernos estatales o federales y pues ahora sí que tengan que destituir a la persona o tal vez eh, crearle sus debidos procesos como tal. Bueno, más adelante ya vamos a terminar, no se me cansen, es el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Este es una especie de heterocomposición que el tercero se le denomina el árbitro como tal, como si fuera uno de fútbol, y no se limita a proponer la solución a las partes, sino que va a disponer dicha solución a través de una resolución obligatoria para las partes, a las que se conoce como laudo. Este es, como también se les conocía, a las sentencias en el ámbito laboral. Son los laudos, ¿ok? Una sentencia en ese ámbito. Y, sin embargo, para que puedan funcionar, es necesario que previamente las partes hayan aceptado
de común acuerdo someterse a un medio de solución. Aquí es exigible previamente que ellos no hayan solucionado, que hayan tenido unas formas de cómo solucionar mediante un mediador, y si no llegaron a ese acuerdo, entonces ya se les extiende un escrito donde se les hace ver que no, que se sometieron a ese proceso y no llegaron a un acuerdo. Si no llegamos a tener ese escrito, no nos van a admitir esa demanda para tener ahora sí que un proceso en el ámbito laboral, más que todo. Ese sería el arbitraje. Y bueno, ya como tal, como final, el proceso. Ya si no llegamos a tener ninguna de estas soluciones del conflicto, ahora sí la solución, la heterocomposición por excelencia, es decir, la solución imparcial y a cargo de un órgano de autoridad estatal, aquí sí es, ya tiene la autoridad para decir una sentencia y someter a las partes, que sería como tal el juzgador, interviene a instancia de una de ellas partes y cuya autoridad deriva del imperio del propio Estado y de la fuerza de la ley. Esa es la vestiduras que llegan a tener los juzgadores para hacer valer la ley. Así que el poder del Estado conferido en ese funcionario para que inicie un proceso como tal. Y claro está, iniciando ese proceso, pues bueno, es tan solo una persona que esté, que se sienta, que sus derechos se sientan violentados, es como podría estarse iniciando este proceso, ya sea en un ámbito de lo civil o bueno, de lo penal, más bien dicho, y de lo no penal, que sería civil, mercantil, administrativo, constitucional, laboral, social, todas esas ramas del derecho que estaremos viendo ya la próxima semana. Por esta sesión, damos concluido esta sesión hasta este último concepto que estaremos viendo en estas preguntitas de esta semana, como qué es el litigio y qué son los medios de solución. Aquí en el ámbito jurídico mexicano, esto es lo que se representan. En otros ámbitos jurídicos hay otros medios de solución, hay otros son mucho más estrictos, otros mucho más complejos, pero bueno, lo que nos corresponde a nosotros es ir conociendo lo de México, lo de Estados Unidos mexicanos. En, bueno, ya la próxima semana estaremos viendo ahora sí que un poquito más de lo que les estuve ahorita adelantando, que era civil, mercantil, derecho del trabajo, el proceso del trabajo, agrario. Ya ahora sí que este último concepto de proceso lo diversificaremos en todas estas ramas del derecho y lo iremos comprendiendo un poquito más. Ya iremos comprendiendo más de lo que estamos hablando y de lo que nos adentraremos en todas estas semanas futuras. Ahora sí que esto es la introducción previamente, y luego ya iremos ahora sí ya conceptos y fundamentos, jurisdicción y competencia, la acción. Ahorita estábamos hablando también de la acción, de quién presenta, el actor. Bueno, aquí estaremos viendo también todo esto, la parte de cómo hacer valer nuestros derechos. Y la excepción también, ya presentándonos en nuestra contra una demanda, cómo podernos defender, cómo tendremos esos derechos también para podernos estar defendiendo. Pero bueno, no nos adelantemos, ya nada más les voy avisando un poquito de lo que se trata. Nuevamente les menciono, hagan sus preguntas, hagan su archivito para que al final, en la etapa de regularización, pues bueno, ahí puedan tener puntitos extras
Si les fue un poquito mal en el examen parcial o en el examen final, pues bueno, ahí estén tranquilos, ya tendrán ahí esa oportunidad de poder subir. Nuevamente les digo, el valor de las actividades es, créame que es poco, es como punto 20 o punto 25, pero el contenido de que estamos viendo semana a semana, eso es lo valor, eso es el valor como tal, ¿no? El ir practicando. Y si se lo delegamos a cualquier otra persona o a cualquier otra aplicación de inteligencia artificial, pues bueno, esa inteligencia se va a volver más inteligente, pero no yo. Entonces, cuando estemos ya en una plática con algún jurista, con algún abogado y que uno no sepa ni cómo, porque pues bueno, es que ese capítulo se lo dejé a la IA y a que hiciera las preguntas y pues yo no lo leí. Pues bueno, aquí, válgame, aquí es cuando podremos estar aprendiendo. Nuestro cerebrito es el que tenemos que estar educando. No niego que podamos estarnos ayudando, las nuevas tecnologías. No, 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 no estoy cerrado. Tampoco no me vean como un maestro que, miren, el anacrónico o el, sí, antiguo. No, 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 abiertos a todo lo que venga. Pero aquí sí necesitamos apropiarnos de esto, de estos conceptos. O sea, tenemos que saber qué es un litigio como tal, describirlo, saber qué está la autocomposición, heterocomposición y todas estas maneras de cómo, si no, cómo le van a dar ahí. Bueno, ya estando delante del cliente ahí preguntándole, válgame. Por eso yo me comprometo a ustedes que formarlos en esta materia y espero que todos mis demás compañeros tutores estemos comprometidos en ese sentido para crear futuros abogados y que seamos muy éticos y muy profesionales en nuestro ámbito laboral. Bueno, ahora sí que ya me tomé toda la hora. Espero hayan estado con la mayoría de ustedes con atentos y que hayan estado participativos. Y bueno, ya saben, si tienen alguna duda, es el momento. Ahora sí que de hablar, hablen ahora o callen para siempre. Y si no, como quiera, ya saben, nos veremos la próxima semana y fue un placer, sinceramente es un honor tener personas que se den el tiempo de estar con su servidor. Eh, yo lo valoro mucho, sinceramente. Bueno, muchas gracias a todos. No los voy a mencionar porque son más de 29, pero en serio, de todos y con cada uno de ustedes, mucho, muy agradecido. Y ya saben, abrimos este puente, lo dejamos totalmente abierto para cualquier duda, aclaración. eh, eh, Estamos a su entera disposición. Ahí, si no me pueden encontrar aquí en participantes, ya lo saben, ahí me buscan como el profe, el profesor. Casi siempre estoy, les menciono en la fila 2 en la, y aquí estamos como profe. Todos son estudiantes y yo soy el profe. Entonces ya nomás le dan aquí clic en José Alberto García Garza, su servidor, y aquí les aparecería enviar mensaje. Oiga, maestro, no entendí eso, lo de la autocomposición, y bueno, o no entendí la autocomposición, o X o Y, cualquier concepto. Con mucho gusto yo trataré de enmendarle el mensaje con mejores ejemplos o con alguna otra, no sé, ser más didáctico para que pueda llegar a comprender de lo que se trata este concepto. Yo soy un facilitador, entiéndanlo de esa manera. Yo soy el facilitador a llevarles a ustedes el conocimiento. No soy ni el verdugo de la enseñanza, no soy el verdugo de las actividades, no lo vean así, sino al contrario, somos la persona que les va a llevar este conocimiento semana a semana, propio, pero pues bueno, ¿qué se les exige? Que hagan sus actividades, porque aquí no se les regalan puntos a nadie, ¿ok? Bueno, no les quito más tiempo, muchas gracias por estar con su servidor y les deseamos mucho éxito en este lunes e inicio de semana. Gracias, hasta luego. Gracias, qué amables. A todos ustedes, muy amables. Gracias, qué amable. Hasta luego.